Muy bien, en pocas semanas más vamos a definir si queremos o no este texto constitucional y hay una agrupación de trabajadores por la unidad, por el trabajo digno, más de 100.000 afiliados que se están pronunciando en contra de este proyecto constitucional. ¿Por qué? Lo conversamos ahora en nuestro programa. Saludamos a Juan Palma, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Gráficos, la CONAGRA. Juan, ¿cómo está? Muy bien. También integrante, por supuesto, de Unidad para el Trabajo Digno. Así Bienvenido, es. Juan. Gracias. Y también tenemos a la abogada Antonia Rivas, que fue vocera de la campaña Chile en Contra. ¿Cómo estás, Antonia? Bienvenida. Fue integrante también de la Comisión Experto del Consejo Constituyente desde Convergencia Social. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Estuviste ahí en cómo se creó ese proyecto? Claro, donde las papas queman. Juan, ¿por qué los trabajadores agrupados, ¿no?, en UTD, Unidad por el Trabajo Digno, están en contra de este proyecto, básicamente? Bueno, básicamente nosotros acordamos en Unidad de Trabajo Digno estar en contra de este proyecto y este texto porque creemos que nos restringe el derecho a pataleo. Estamos con el tema de la negociación colectiva y estamos muy limitados y ahora vamos a quedar mucho más limitados con este texto. Por ejemplo, en el tema de los derechos de los trabajadores fuera de la negociación colectiva, cuando tenemos que ver qué pasa con la negociación colectiva y no nos cumplen esos derechos, nosotros tenemos derecho a pataleo en este momento. Con el nuevo texto nos vamos a tener con el tema de la mujer, con el acoso sexual, con el tema de la violencia de género, con el tema de la seguridad y higiene del trabajo. Como nos comentaba la compañera, por ejemplo, ¿qué pasa si en una empresa se echa a perder el baño? No va a haber derecho a pataleo. Claro. Y eso es muy importante para los trabajadores y trabajadoras, con estos ejemplos claros, precisos y concisos, con el tema de los implementos de seguridad en el trabajo, higiene de seguridad del trabajo también. Tenemos la mayoría de las empresas en Chile de nuestro rubro y de UDT que son pymes y que no le dan los implementos de trabajo. Y al no darle los implementos de trabajo no tenemos derecho a pataleo con este texto. En este momento sí podemos reclamar con esta constitución que tenemos, pero son muchas las cosas que se restringen en este texto. Y creemos que es muy importante que nuestros trabajadores de Unidad de Trabajo Digno voten en contra. Perfecto. Por este texto. Antonio, usted fue parte de esta comisión de expertos que mucha gente, casi todos dicen, pucha, que era bueno ese proyecto de la comisión de expertos, pero se le hicieron más de 900 indicaciones, finalmente quedó otro proyecto que el que ustedes presentaron, ¿no? ¿Cómo lo ve usted también como abogada, ¿no? ¿Y qué son los puntos que le hacen a usted votar en contra de este proyecto? Bueno, son muchos puntos, ¿verdad? En general nosotros consideramos que esta propuesta es una propuesta que queda peor, y eso es súper importante decirlo, que la Constitución vigente. Y eso es algo que nosotros nunca imaginamos, ¿verdad? Nunca imaginamos que pudiese haber algo peor escrito que la Constitución vigente. Y eso es súper fácil de graficar. José Piñera, que el creador de la AFP, publicó una columna muy contento y muy feliz porque él señalaba que esto era un win-win para la derecha. Y decía que todo aquello que no se pudo consagrar en la Constitución del 80, ahora sí estaba consagrado. Y esto solo para ejemplificarse que en materia de salud, pensiones, trabajo, vivienda, derechos de las mujeres, en todo eso lo que hay es una profundización de aquello que Jaime Guzmán no pudo poner en la Constitución vigente, que ahora ha ido desapareciendo, ¿verdad? Que ha ido desapareciendo con la reforma. Entonces estamos como volviendo al proyecto original del modelo económico que teníamos en los 80. Sí, el gran empresariado se ha mostrado muy, muy conforme, ha llamado a votar a favor de este proyecto constitucional, básicamente porque según ellos le da estabilidad al país. ¿Están de acuerdo con eso, que esta Constitución le podría dar estabilidad? Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que con el a favor lo que vamos a tener, el texto es tan malo, genera tanta incertidumbre jurídica e institucional, que lo que tenemos es un texto de la incerteza, ¿verdad? No, por dos cosas. Por uno, porque mete política pública pura y dura en la Constitución, pero además porque tiene tanta ambigüedad este texto que aquello que querían evitar,
que era que los tribunales se metieran a hacer política pública, como el caso de la ISAPRE, va a pasar, pero en todos los temas. Y esto no lo han dicho profesores de universidades como la Adolfo Ibáñez, lo han dicho personas de centro como Ignacio Walker, Jorge Correa Sutil, o sea, que habla Jorge Correa Sutil de un salto al vacío con esta Constitución. Entonces a mí me llama mucho la atención esta idea de cerrar el proceso, y eso es importante que la ciudadanía lo entienda. Lo único que se cierra el proceso constitucional, este largo proceso constitucional, es con el en contra. Con el a favor lo que tenemos es un proyecto malo, que incluso sus adherentes dicen que hay que reformarlo, así de malo es, y además vamos a tener incerteza jurídica y judicial y vamos a tener que ver. Y esto se ve en muchos temas, por ejemplo, en temas de mujeres es súper claro, la famosa ley Papito Corazón, que es en este país donde los hombres, siempre hay excepciones, claramente, pero pagan bien poco la pensión de alimentos, ¿verdad? Cerca del 90% de las pensiones de alimentos están impagas. Las mujeres tienen que ir a los tribunales de familia a pedir que se decrete cuánto les deben, ¿verdad? Y con esta norma que establece la propiedad de los fondos de pensiones, pero además establece que son inembargables y inapropiables, lo que van a tener que hacer las mujeres probablemente es contratar otro abogado más para ir al Tribunal Constitucional a decir que esa ley no es inconstitucional. Claro. Y ese es un solo ejemplo de aquello difícil. Tenemos interrupción del embarazo en 3 causales, tenemos todos los problemas en el trabajo, en salud, ¿para qué decir? O sea, este texto lo que propone es, hablan de una libertad de elegir, pero en verdad es la libertad de elegir igual a la que tenemos ahora, que es una libertad incluso peor, diría yo. En la medida que tengas dinero, para los que tengan plata, en salud, en educación, en pensiones. No hay nada que garantice, por ejemplo, que las pensiones miserables que hoy día reciben las personas jubiladas van a mejorar. Y lo mismo pasa, y con esto sí cierro para que también hablemos en temas sobre los cuales se están haciendo campaña. Sí. Juan, ¿tú crees que los trabajadoras y trabajadores están conscientes de lo que podrían perder con este proyecto constitucional, sobre todo, como tú dices, cómo cercena el derecho a huelga? Yo creo que sí, porque nosotros teníamos otras aspiraciones en Unidad de Trabajo Digno. Queríamos otro texto, el texto, por ejemplo, de negociar por rama. Y eso nos facilitaría mucho el tema de la negociación colectiva, porque estamos negociando, como ustedes saben, por empresa. Entonces, si los empresarios están llamando a votar a favor, nosotros estamos llamando a votar en contra, porque esto es un retroceso para nosotros, es un retroceso para los trabajadores y trabajadoras. Tenés que darte cuenta, Freddy, que en Chile son muy pocos los trabajadores que negocian, alrededor de un 14%, y en el fondo un 12% porque tenemos sindicatos por interempresa. Entonces, ¿qué es lo que va pasando ahí? Va pasando que los trabajadores necesitan estar cubiertos con la negociación colectiva. Ahí hay un ejemplo claro cuando el IPC ha subido, o el costo de la vida ha subido tanto en estos años y más de un 70% de los trabajadores no lo han recibido. Y eso es un retroceso para los trabajadores. Por eso que esperábamos que este texto saliera de otra manera, pero nosotros estamos pidiendo que voten en contra, y saben muy bien los trabajadores que tienen que hacerlo así, porque es un retroceso para ellos y para la negociación colectiva. Sí, Antonia, lo que hablábamos recién es que hay 2 temas importantes que están aquejando a nuestra sociedad, al menos en términos comunicacionales también, ¿no? Como es la delincuencia y la corrupción. Sin embargo, colegas tuyos, te decíamos, de la Universidad Adolfo Ibáñez, dicen que esto podría ir en contra de la lucha contra el narcotráfico, nada menos, ¿no? Y el propio Contralor Bermúdez señala que esto también podría entorpecer a la Contraloría precisamente para detectar casos de corrupción. Ahí tenemos los académicos de la Adolfo Ibáñez, ¿no?, que aseguran que propuesta de nueva constitución hace inconstitucional la penalización del narcotráfico, dicen estos académicos de la Adolfo Ibáñez. ¿En qué se basan estos colegas para decir esto? Voy a hacer aquí el esfuerzo de explicar en lo más fácil posible un tema que es muy jurídico y muy complejo, ¿ya? Hay 2 tipos de potestades que tiene el gobierno: las administrativas, que son los reglamentos, las circulares, las ordenanzas municipales, y también está el tema penal, es decir, que lo que a ti te sancionan tiene que estar descrito en la ley, ¿verdad? O sea, que a todos, si alguien nos toman preso por algo, lo que nosotros exigimos mínimamente es que eso, la conducta por la cual me van a meter preso, me van a apresar, está en la ley. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Hay ciertas cosas que el legislador no puede prever en la ley. Por ejemplo, en el caso del narcotráfico. En el caso del narcotráfico, la ley 20.000, que es la ley de drogas, dice se sanciona el tráfico de estupefacientes. Mira, ahí tenemos, por ejemplo, cuáles son algunos tipos de estupefacientes. ¿Ya? Esos van cambiando todo el tiempo. Piensa en los químicos, en las pastillas estas que están dando vuelta. Eso no sale en la ley. Eso sale en el reglamento. Y lo que está exigiendo este texto constitucional es que todo
todo salga en la ley. ¿Y qué va a pasar? Entonces, tenemos dos problemas. Uno, grave, le quitamos toda la flexibilidad y la capacidad operativa que tiene el Estado, el Ministerio Público, la Fiscalía de perseguir esos delitos, y por otra parte, le entorpecemos lo que hace el Parlamento, que ya sabemos que además con un sistema político fragmentado como el que tenemos, las leyes se demoran entre 5 y 10 años en salir, algunas leyes. Entonces, ¿qué? Vamos a modificar la ley cada vez que queramos incorporar un nuevo delito o una nueva droga. Sí. Eso es una cosa. Y en el tema administrativo, que es muy grave, se establece que el núcleo de la conducta sancionada por el Estado tenga que estar también en la ley. Eso es lo que dice el Contralor Jorge Bermúdez. Eso es parecido, el Contralor dice varias cosas, ¿verdad? Ya. Pero esto es uno que es muy grave y es muy dramático, porque el Estado en su conjunto, y acá estoy hablando de municipalidades hasta la Superintendencia de Servicios Sanitarios, dictan muchas sanciones. Por ejemplo, no sé, lo más fácil es la municipalidad, las ordenanzas de acoso callejero o la caca del perro que se pone en las plazas, que está prohibido por la municipalidad, no por la ley, ¿verdad? Ya. Y esto también en los decretos de tarifa sanitaria, la libre competencia, el alza de tarifas en los servicios eléctricos, todo eso se exige ahora que esté por ley, esa sanción. Y eso va a llevar que el Estado quede totalmente de manos atadas en el cumplimiento, en la exigibilidad del cumplimiento de las obligaciones. Es muy grave. La Contraloría juzga la legalidad y la constitucionalidad de todo, ¿verdad?, de las resoluciones. Ahora solo va a poder juzgar la legalidad. Y aparte se crea una Agencia Nacional contra la Corrupción, que es un titular del porte de un buque, que no tiene ninguna facultad, porque lo que señala es que va a coordinar a los órganos encargados de la corrupción. Y por último, en este tema, que es lo más dramático, si tú ves, Freddy, los últimos casos que hemos visto de corrupción no son solo de funcionarios públicos, ¿verdad? Son de personas privadas. El caso Convenio es un caso donde el Estado le pasa plata a privados. El caso Audios, como le dicen, ¿verdad? Es un caso meramente privado donde están involucrados funcionarios públicos. Entonces, ¿quién fiscaliza? A los que corrompen. Sí. Al que corrupte. Y eso no está en este texto. Nos rechazaron todas las enmiendas que pedían más fiscalización a los privados, porque la corrupción y la probidad no es solo un tema del funcionario público. Por eso que dice en esta nota, ¿no?, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, que él se quedaría precisamente con el texto que ustedes hicieron, Antonio, ¿no?, en el texto de la Comisión experta al respecto. Claro, es que lo que pasó ahí es que estábamos todos de acuerdo, ¿verdad? Desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, en un texto de acuerdos transversal. Pero al igual que en el proceso anterior, y eso es importante que la ciudadanía, yo también participé en el proceso anterior y tengo el convencimiento de que cuando hay codicia política, cuando un sector trata de escribir un texto que solo le conviene a ese sector, finalmente es un programa político, es un programa y no es un... Entonces, ¿qué les pasó, creo yo? Y acá me estoy metiendo en las cabezas de los comisionados y los consejeros de la derecha, es que se engolosinaron, ¿verdad? O sea, no fueron lo capaces, que pasó anteriormente les lo pasó, repitieron. Lo pasó proceso ahora. Es el mismo proceso, pero ahora con corbata. Claro, ahora me llama la atención que precisamente cuando se rechazó el proyecto anterior era porque, entre comillas, se buscaba una que nos una, que fue uno de los slogans que se utilizaron, pero también una hecha con amor, ¿no? ¿Siente usted que ambas promesas se cumplen de alguna manera o cómo lo ven ustedes, Juan? ¿Qué cosas son las que más lo hacen a ustedes también estar en contra de este proyecto desde ese punto de vista? Bueno, nosotros en el ámbito laboral, que somos trabajadores de empresas, que somos trabajadores que estamos haciendo el aseo en la calle, que son trabajadores de nuestro organismo, lo que no hace más ruido en este texto constitucional es que no refleja lo que quiere el trabajador. Perfecto. Leo acá, Juan, que usted como presidente de CONAGRA fue reelecto como presidente latinoamericano de gráficos y embalajes de Uniaméricas por 4 años más. Lo felicitamos, ¿no? Y se hizo un congreso mundial de Marsella, en Francia. ¿Cuáles fueron estas mociones aprobadas en ese congreso que se podría traer a Chile? Eso es lo que refleja de todos los trabajadores en el mundo en general. Nosotros los gráficos estamos divididos en 2 sectores, pero que somos uno solo. Todo lo que es impresión y todo lo que es embalaje. Y las mociones que aprobamos en el Congreso Mundial fue buscar más poder para los sindicatos, el derecho de las mujeres, todo el tema de la digitalización del dinero que ya no va a ser impreso, que ya esto está en auge en Europa. Pero esencialmente lo que estamos haciendo nosotros es tratar de crecer.
de tener poder con los sindicatos gráficos. Y en Latinoamérica se puede crecer. Nosotros tenemos un montón de empresas que no están sindicalizadas y el porcentaje de sindicalización es muy bajo en los países latinoamericanos. Pero esencialmente también las grandes empresas se vienen a instalar a estos países, porque aquí es terreno fértil para restringir sueldos, salarios, beneficios y un montón de cosas. Y ahí donde estamos nosotros, como Unigráficos América, capacitando a la gente, dándole poder a los trabajadores, negociando colectivamente con ellos, impulsando los derechos de las mujeres. Y en Colombia tenemos dirigentes que trabajan para nuestra organización, que son dirigentes sindicales, que hemos tenido atentados contra ellos y es muy difícil hacer sindicalismo en Colombia, igual que en Chile. Cuesta mucho que los dirigentes sindicales se comprometan, pero es un deber de nosotros los dirigentes sindicales impulsar esto. Por eso que nosotros, quiero reiterar y hacer un llamado a todos los trabajadores de mi sector y de todos los sectores que votemos en contra, porque este texto no nos representa. Sí, por último, Antonia, ¿cuál es su llamado, su último llamado, ¿no? Y puntualizar, ¿qué pasaría si este proyecto se aprobara? ¿Cómo se imagina usted el país que se viene? Distópico, ¿verdad? Me imagino... Déjeme decirle, por ejemplo, yo que estuve en la comisión experta, pero también en el consejo muy cercamente, siempre me acuerdo de un representante del Partido Republicano que mirándome a la cara me dijo que las mujeres no participábamos en política porque no queríamos participar. Y yo creo que eso es precisamente lo que este texto tiene, ¿verdad? Un texto que mira a las mujeres más en la casa, en el hogar, cuidando y no como dirigencia, no en el poder, no en la política. Y eso pasa también respecto a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Está en riesgo, y lo digo claramente y con mucha responsabilidad, la ley de interrupción del embarazo en 3 causales. Tenemos una disposición que se llama la objeción de conciencia, que la gente la suele asociar solamente al derecho a la interrupción del embarazo, pero la verdad es que la objeción de conciencia es la posibilidad de no cumplir cualquier ley por razones religiosas. Y esto no es solo como de la izquierda. Yo he dado este ejemplo muchas veces, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando uno piensa en los ocupas, ¿verdad? Piensa en los ocupas que no creen en la propiedad privada, bueno, ellos van a poder alegar objeción de conciencia por tomar una casa. Y también una clínica privada en el derecho al aborto, la píldora del día después. Vamos a volver a tener casos quizás tan dramáticos como los que vivíamos en Chile hace una década. ¿Se podría poner en peligro el Estado de Derecho? El Estado de Derecho todos también. Se dicen, no, esto es mi objeción de conciencia, no lo cumplo, ¿no? Sí, yo siempre pensaba, ¿se acuerdan de ese señor que después estuvo disparando en Valparaíso, que hizo un engaño para traer a la gente a Curacaví y crear como un Estado libertario ahí dentro? Bueno, él podría decir, no, nosotros no pagamos impuestos, no oponemos al Estado. Pero además tenemos riesgos graves para discriminar impunemente, como por ejemplo mujeres embarazadas que sean expulsadas de los colegios, niñas embarazadas. Perfecto. Antonia y Juan, muchas gracias por haber venido, ¿no? Y a nombre del equipo y venirnos a explicar por qué como trabajadores y trabajadores también están en contra y en tu caso también como haber participado en esa comisión experta no está en contra de este proyecto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan. Hasta la próxima. Chao. También gracias por la sintonía y como ves, temas necesarios para conversar sobre este país que estamos escribiendo entre todas y entre todos. Hasta la próxima.